Bienvenidos a todos. De verdad que es una alegría para nosotros estar un martes más y compartir lo que en la presencia del Señor, a los pies del Maestro, recibimos todos. Gracias por sus comentarios, por su amor, por sus palabras de aliento. Les recordamos, pueden darle like, compartir y suscribirse. Y mucho más, que solo veas el podcast, que te puedas conectar en oración diaria. Hoy vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios es un atributo de Él, como así es Él mismo, su justicia. Si Él no fuera justo, no fuera Dios, creador, rey, es algo que nunca varía con Él. Voy a decir algo, el color de ojos de Dani, su ADN dice algo. Y aunque te pusiéramos lentes, tu ADN estipula el color de tus ojos. Ese como cafecito avellana que tú tienes. Y aunque te cubriera algo, te pusieras gafas y yo no lo pudiera ver, mi pecado, en el caso de la justicia de Dios, no me dejara de ver, tu ADN va a decir un tono. Va a describir algo. Así es la justicia del Señor, está entre Él, es un atributo de Él. Cuando nosotros venimos a la oración, descubrimos, ¿verdad? Vemos su justicia, nos enamoramos de su justicia y desaprendemos la justicia de este mundo. La palabra dice que la ira humana no obra en justicia de Dios. Y venimos aprendiendo acerca de las heridas. La justicia, esta balanza, ¿verdad? Que paga exactamente lo que lleva, esto que sopesa, que es realmente, ¿verdad? No es la mía, la humana, jamás se va a comparar con el atributo glorioso de su justicia. Y en oración, ese es el lugar profundo de su corazón donde tú vas descubriendo la justicia de Dios. Y Él va descubriendo la ira que no opera en la justicia del Señor. Entonces, Él va a tocar heridas de tu corazón para que tú puedas ir quitando las vendas de esta justicia humana que no es justicia humana. Y mucho más si hay ira. No sé si me entienden, sí, ¿verdad? Entonces, primeramente, creo que el Señor lo que va a hacer es hacerte contemplar su justicia. Su justicia que es misericordia, que es perdón, que es gracia. Entonces, ya de por sí, solo que digamos eso, ya decimos sí, súper, es diferente. ¿Por qué? Porque quizás mi justicia todavía sea, es esto que decimos. Nosotros no decimos que vaya a la cárcel para ser injertado otra vez en la sociedad. No sé si me entienden, como esta cultura de que alguien vaya a prisión para después regresar a la sociedad. No, que se pudra en prisión, decimos nosotros. Nosotros no tenemos una justicia de que alguien pague y sea reintegrado a la sociedad. Que no. Somos injustos. Ajá, nosotros somos vengadores. Y la justicia de Dios no es precisamente, aunque Él diga mía es la venganza, su justicia no para nada es igual a la mía. Entonces, seguramente Él me va a hacer a entender la restitución, la restauración y el perdón. Y cuando empezamos primeramente como este hecho de contemplar su justicia, que disocia o puede decir disocia a lo que yo pienso que es la justicia. Y Él nos tiene que ir enseñando para hacernos justos, porque el camino de la iglesia, de la novia del Cordero, es de santidad y de justicia. Y no siempre sabe delicioso caminar en la justicia del Señor, pero sí en recibirla. ¿Cómo lo han vivido en oración?
Yo creo que el tema de la justicia es uno de los más difíciles para mí de digerir, porque es lo que tú estás diciendo. La justicia según el mundo es una cosa, es como cuando Jesús les dijo, habéis oído ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo ahora que aquel que les dé una cachetada, ustedes les den la otra mejilla, o el que les pida la capa, o sea, que ustedes se la den, ¿no? Entonces yo creo que Jesús vino a dar un estándar de justicia muy distinto al que era conocido por el hombre, al que es conocido por el hombre. Como tú dices, no venganza, sino generosidad. Y hay una historia que a mí me encanta, que Dios cómo me ha hablado una y otra vez a través de eso. Jesús está dando en Mateo 20 esta forma en la que podemos entender el reino de Dios. Y está hablando de un amo que dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y él dice la historia, parafraseándola en este momento, llegó a un convenio con los obreros, les dijo, ustedes van a trabajar todo el día y les voy a pagar esto. Pero dice en la historia, en lo que Jesús cuenta, que salió una segunda vez más tarde en el día y encontró a unas personas que no estaban haciendo nada y les dijo, vengan y trabajen en mi viña. Y salió otra vez y encontró a otras personas un poco más tarde en el día y les dijo, vengan a trabajar en mi viña, yo les voy a pagar lo que es justo, dice esta parábola, esta historia que cuenta. Les voy a pagar lo que es justo. Entonces dice que llega la hora, el momento en donde le van a pagar a los jornaleros, a los que trabajaron, y le pagó a todos lo mismo. A aquellos que contrató al inicio del día, a los que contrató al mediodía y a los que contrató ya pasado ya casi se iba a acabar la hora de trabajo. Y dice que empezaron a murmurar los que trabajaron más tiempo y dijeron, ¿cómo así? Esto no es justo, o sea, si nos vas a pagar lo mismo si nosotros trabajamos más. Pero dice el amo respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito, escuchen estas palabras, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y este siguiente verso es el que a mí me cambió la vida entera. Dice, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. En otra versión dice, te molesta mi generosidad. Y muchas veces actuamos con la justicia de Dios como que tratáramos de escribir cómo debería de ser, ¿verdad? No, Señor, trae justicia al mundo, pártelos en dos a todos. Señor, haz justicia en este caso y entonces que aquellos que me están haciendo mal, paren ellos en la pobreza, en la enfermedad y uno dice, no, yo jamás he deseado eso, pero en realidad sí, nuestro corazón ha Envidia. estado. Entonces, eh, qué impactante es enfrentarse con que la generosidad de Dios es justo para Él. Si Él quiere, ¿no es acaso lícito para Él hacer lo que Él quiera con quien Él quiera? Y se me viene a la mente que muchas veces en películas o en la vida real, pasan las películas, pasan la vida real, que hay rupturas amorosas, ¿verdad? De relaciones amorosas y uno le dice al otro, te va a ir mal, nunca vas a conseguir a alguien como Nadie yo, como yo. nadie te va a amar como yo, etcétera, etcétera. Y termina yéndole bien a la otra persona, ¿verdad? ¿Qué sentirá la persona que dijo no te va a ir Sí. bien porque estás rompiendo conmigo? Porque, o sea, qué difícil es cuando le va bien a la persona que te hizo mal a ti. Sí.
y Dios te enseña a través de eso. Es como Él quiere. Si Él quiere, perdona a aquella persona que te hizo muy mal y le puede ir muy bien y prosperarlo. Entonces creo que ha sido un camino muy duro para mí personalmente de aceptar. Yo solo tengo que aceptar. Ni siquiera lo tengo que entender, creo yo. No tengo que entender cómo es que Dios hace eso o por qué es que Dios hace eso. Solo así lo quiso hacer. Entonces creo que es un constante la justicia, tanto aceptar cómo Él es generoso con otros como cómo es generoso conmigo, ¿verdad? Y la justicia de Dios trae verdad a nuestra vida. A mí me gusta mucho un versículo de la Biblia que dice en el Salmo 116, 5, porque yo leo al Señor, Señor, yo me apropio de esta palabra porque habla de cómo tú has sido justo en mi vida. Mi Dios es justo y compasivo. Es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera y Él vino en mi ayuda. Dios mío, tú has sido bueno conmigo, yo puedo dormir tranquilo. Cuando nosotros descansamos en la soberanía de Dios, podemos ver que Dios es bueno. Porque a veces cuando tú pasas situaciones duras, no ves la justicia de Dios como algo bueno. Y aquí el salmista dice, tú eres justo, tú eres compasivo, tú eres tierno, me proteges, es cariñoso, me guardas. Y dice, tú eres mi defensor. Y qué lindo ver que, porque yo me imagino que el salmista pasó por situación difícil, porque dice, yo no tenía quien me defendiera. En eso él seguramente se paró y dijo, sí tengo, es Dios, porque Él es tierno, porque Él es compasivo, porque Él es cariñoso, ha sido bueno conmigo y yo puedo dormir tranquilo. Pero cuando tú estás pensando constantemente en la injusticia o no confías en la justicia de Dios, no duermes tranquilo. Sí. Porque empiezas a vivir un estrés tan alto que el cortisol se te sube de tal manera que tú ya dejas de disfrutar tu vida cotidiana. Entonces tú ya no ves la bondad de Dios, la justicia de Dios ya no es tu verdad, la justicia de Dios ya no es tu estandarte. Y tú bien lo decías al principio, Dios es bueno en gran manera y nos muestra su justicia. ¿Y quiénes somos nosotros para discutirle a Dios qué es justo para ti y qué es justo para mí? Porque le pregunta, ¿verdad? Entonces tú estás cuestionando mi bondad. Entonces yo considero que, y habla la palabra de Dios en Lucas sobre una viuda que va y que pide justicia al juez. Pero ¿por qué le respondió a esta mujer? Le respondió este juez por su insistencia. Entonces, querida comunidad, cuando tú y yo buscamos al Señor en oración, hablamos con Él, ¿tú crees que Dios no va a atender tu necesidad por muy grande que tú creas que sea? Dios es bueno, es compasivo, Él te cuida, Él te protege. Dice que esta mujer, dice que llegó al corazón y a la justicia de este juez y le hizo justicia. Sí. Él siendo injusto, dice la palabra, pero dice, ¿y acaso en el 7, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Entonces Dios me dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y quizás cuando oramos, es como tú nos decías, esa revelación que te da el Espíritu Santo, ¿verdad? Esos secretos los vas a descubrir orando. Vas a encontrar respuesta a tu situación orando. Vas a encontrar que la justicia de Dios es buena y es deleite para tu vida, aunque esa justicia traiga quizás también incomodidad, es buena para ti.
Y como dice el salmista, yo pude dormir tranquilo, porque reconocí que tú eres tierno, que tú eres bondadoso y que tu justicia para mí es buena. Pedir por justicia ¿qué es lo que estaba hablando Tani? Primero creo que tenemos que partir sobre qué es justicia para mí. Porque, como decía Dani, es bien difícil entender la justicia de Dios, porque creo que nosotros sí medimos los pecados. En la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Uh-huh. Todos es todos. Un pensamiento mío es tan fuerte o en pecado o tan grave como el que alguien esté matando a otra persona. Pero nosotros sí medimos el pecado. El Señor lo mide como todo es pecado. No sé si me entienden. Por eso Jesús dice, el que le dice fato, ¿verdad?, a su prójimo, pues ya pecó. Algo que quizás ustedes no están condenando, pues todo está condenado, porque nuestra naturaleza ya estaba condenada. Entonces, ¿por qué muchas veces podemos clamar por justicia y no recibirla? Es porque quizás no hemos llevado nuestro estándar de justicia al estándar de justicia de Dios. Okay. Entonces, en realidad, yo no estoy pidiendo por justicia, sino por injusticia. Y la palabra en Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden para sus deseos. Entonces, es lo que yo les estaba compartiendo hace unos episodios anteriores, cuando me tocaba perdonar. Y el Señor me dijo, no, es que tú no quieres que yo corrija, tú quieres que yo me vengue, ¿verdad? Entonces, porque no había perdonado. Entonces, la justicia del Señor se representan de tal manera amó Dios al mundo, cada quien con la maldad que tenga, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero nosotros sí ponemos pesos y balanzas, ¿verdad? Entonces, yo esto lo he experimentado cuando he podido acompañar a alguien en un asunto de otorgar perdón a violaciones de infancia, violaciones sexuales en infancia. Porque alguien un día me dijo, a la persona que abusó de mí, se le murió su hijo, tuvo justicia. Y yo le dije, momento, esa no es justicia. Esa es consecuencia de quizá de su pecado. O es consecuencia de muerte, como les digo, así todos vamos a morir. Pero en realidad, el asunto es que muchas veces decimos, ay, Dios me hizo justicia porque le pasó algo malo a las personas que nos hicieron mal. Y en realidad ahí no estamos pidiendo justicia, estamos deseándole el mal a alguien. Y que suceda no quiere decir que haya sido por lo que nos pasó a nosotros. Sino porque puede ser consecuencia de pecado, ¿verdad? Pero cuando yo no quiero otorgar un genuino perdón o un genuino deseo, yo estoy pidiendo para mis deseos. Y entonces ahí Santiago dice lo mismo que tú hablaste en la parábola y que tú hablas. Y él dice, por eso ardéis de envidia, dice. Por eso no tienen y por eso arden de envidia y por eso nacen los pleitos, las contiendas. El Señor me perdonó a mí un mal pensamiento, como le perdonó a alguien que haya matado a 60 niñas la muerte de esas 60 niñas. Yo sopeso pecados y cuando es para mí, de la misma forma. Sí. Pecado es pecado. Pero pecado es pecado. Entonces, cuando yo digo, Señor, como tú me perdonaste a mí, tú has perdonado a la otra persona que me hirió a mí. Y ese es el amor de Jesús para Judas y para Pedro. Entonces perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un perdón y Jesús es nuestra justicia. Y la palabra dice que nosotros somos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es misericordia. Y ahí es donde viene este quebrar de cerebro. Nosotros decimos, ¿cómo así? Que yo puedo, que
que yo puedo otorgarle al Señor mi derecho de venganza y mi derecho de pedirle justicia y decir, Tu bueno, total Señor, confianza. tú sabes. A tal punto que yo ya no clamo más, no sé si me entienden, con esta Ujú. ira humana que no obra en la justicia de Dios. Señor, que se arrepientan, que te Así conozcan, es. que es la justicia de Dios manifestada en Jesús cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que todo esto que tú estás diciendo nos regresa al amor. Cuando alguien que amamos profundamente nos hiere, es más fácil poder decir, ay, me cae mal, pero lo perdono o la perdono y Señor, no quiero que le vaya mal, ayúdanos a resolver las cosas. Pero cuando no amo a alguien, mis deseos son contrarios. Tú decías, nosotros pesamos pecados, Ay, pesamos sí. lo que nos Los hicieron. medimos. Eso es peor, aquello es mejor. Y Ujú. socialmente así están catalogados, por supuesto. No es lo mismo que yo le mienta a alguien que yo haga otras cosas peores, ¿verdad? Peores socialmente. Ujú. Pero delante del trono de Dios, pecado es pecado, nos separa de Él. Entonces, yo lo que pienso es, todo nos regresa a cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál de todos esos mandamientos son los más importantes? Y él dice, amarás a tu Mm. Dios con todo lo que eres y amarás a los Ujú. otros como te amas a ti mismo. ¿Por qué los dos mandamientos que Jesús dijo que eran los más importantes eran de amor? Es porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con amor. Mm. Y entonces, si pudiésemos dejar al Espíritu Santo obrar en nuestro interior con amor, que es fruto del Espíritu, ¿verdad? Amén. Esa cosa no Ujú. viene de solo porque uno es bueno. No, el Espíritu se perfecciona dentro de nosotros y nos ayuda a amar hasta lo que es muy difícil de amar, hasta las personas que son muy difíciles de amar. Podemos empezar a pedir, Señor, pues tal vez sí bendícelos, tal vez sí que les vaya Ujú. bien, tal vez sí que, Comprendemos. y que no les pase lo mismo que a mí me podría pasar. O sea, ¿saben cómo creo? Que a veces, Compasión. Ujú. mucha compasión, porque a veces nos confundimos nosotros. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú te confundiste, pero yo probablemente fue esta mañana. Imagínate que mi esposo pidiera que me pasara a mí lo mismo que yo pido que le pase a personas alejadas de mí cuando me hacen daño, ¿verdad? O sea, si mi error fue contra Ujú. mi esposo, por ejemplo. Sí. O sea, Ujú. tú te imaginas, si a mí me cayera lo mismo que yo estoy pidiendo que le caiga al motorista que casi se me coló y se hizo ahí un queso en el tráfico, probablemente yo estaría muerta, probablemente. Y muchas veces podemos decir que nosotros tenemos derecho de pedir justicia. Ay, sí. Por Qué ejemplo, tremendo. alguien que sufrió eso quizás tiene el derecho de pedir justicia. Dios es juez, entramos a sus cortes, pero no hay nada tan lindo cuando nosotros soltamos, entregamos ese derecho de hacer justicia. Señor, yo te otorgo que tú ¿y qué da cambio Dios? Ujú. Cristo. Mm. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, Señor, tuya es la venganza. Entonces yo tenía un derecho legal. Me dañaron y puedo entrar y quizás, pero como yo ya no pido para mis deleites, sino Ujú. para ti, yo te digo, Señor, yo te doy este derecho que quizás yo tenía para que tú lo tengas. Ya no te reclamo, ya no peleo con tu soberanía, quizás Ujú. como que no me cuida. Ok, y entonces, ¿qué me da Cristo a mí? ¿Qué me da Dios, el Padre a mí? Toma Cristo. Entonces, por eso Amén. es que nosotros decimos la justicia de Dios es Cristo para mí, Ujú. es el consuelo para mí, es el perdón. Entonces yo le digo al Señor, Señor, yo suelto ese derecho de clamar, ¿verdad? Venganza o clamar y quedarme atada ahí a algo. Yo te lo doy a ti para que
para que tú No hagas tomes y control. entonces ten compasión, perdónalo porque no, ¿saben algo? Terminamos peleando contra la verdadera causa, que es contra el pecado. Ya no miro a la persona que me dañó, sino a la verdadera causa de nuestras heridas, que es el pecado, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Entonces yo ya no veo a la persona que me abusó, sino al pecado que dañó a esa persona, que hizo que viviéramos eso. Entonces yo otorgo esto y yo ya peleo contra el verdadero enemigo, que es el pecado, que es aquello Lo que causó la verdadera herida. Y creo que eso es lo que nos hace traer otra altura, ¿verdad? Imitar a Jesucristo y decir, wow, qué esplendor. El esplendor de la justicia de Dios, vivirla duele, pero nos hace morir a una naturaleza que no es nada justa en realidad. Y ahorita que estás diciendo eso, se me vino a la mente cuando Jesús va a ser llevado, lo llegan a traer, ¿verdad? Judas lo traiciona y les dice dónde están y le dice a quien yo bese, a él lo aprisiona. Entonces pasa todo esto y la reacción de Pedro, ¿qué fue? Cortarle una oreja a alguien. Y Jesús lo que hace es una cosa que uno no entiende en su humanidad. Se la pega otra vez haciendo milagros a aquellos que le iban a aprisionar y a matar. Le hace un milagro, le devuelve la oreja y lo que enseña es, ¿tú crees que yo no podría hacer que bajaran ángeles en este momento? O sea, él sí tenía el poder de hacerlo, de pedir justicia, pero él prefirió la obediencia. Y muchas veces en nuestra vida, nosotros que no tenemos el derecho de pedir justicia, o sea, de exigirla, podemos escoger el camino de la obediencia, compasión y humildad en lugar de la venganza que podríamos pedir, ¿verdad? Y ¿saben algo? Esto me hace pensar en que Jesús, desde su soberanía, veía a sus enemigos como ignorantes, porque le decía al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Y recuerdo también a mi suegra que ella constantemente me decía, esa persona no sabe, es ignorante, no tiene conocimiento, pero no era desde una posición de menosprecio, sino de decir, ¿sabes, Denise? Los que te causaron esto no saben. Y algo muy importante también es no alegrarnos por las cosas malas que le puedan pasar a una persona que haya cometido injusticia en nosotros. Cierto. Nunca. Porque nosotros metemos en una doctrina de decir, pero a esa persona le va a pasar más adelante algo por lo que me hizo. Entonces, se te subió tu ego y estás hablando desde el orgullo y desde la herida, de la injusticia, y le estás poniendo palabras a Dios en su boca. Y le estás diciendo, tú eres malo como yo. Y Él no es malo. Él es bueno, Él es misericordioso y Él es compasivo. Y dice, no te alegres en Proverbios 24:17. No te alegres cuando caiga tu enemigo. Quiero eso. Y si nos alegramos, ¿sí o no? Sí. Y ahí es donde somos probados para hacer el camino de justicia. Ahí es donde el Señor puede permitir que yo viva esta justicia y me está viendo, y cuando yo no me alegro, sino yo digo como Jesús, Señor, perdónalos, o me haces tener más temor reverente y dice el Señor, uy, ya se parecía a mí. Temor. Uy, ya. Sí. Entonces la contemplamos, nos enamoramos. El proceso nos enseña que ir escogiendo, como dice Dani, que seamos de los que sanan, ¿verdad? Las orejas ahí, que seamos de los que quizás pudiendo venir y decir, Padre, envía a los ángeles aquí, pues, digamos, Señor, perdona, y ataquemos el pecado genuinamente. Pedro le quitó a Malco la oreja, porque para los judíos la oreja era importante, porque era donde también los ungían. Entonces, a veces cuando te han hecho daño, tú vas y golpeas donde le duele a las personas.
¿verdad? Y miren cómo termina diciendo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece, no sea que el Señor lo vea, lo que tú estabas diciendo, y le desagrade y deponga su enojo contra él y se va a enojar contra ti. Wow. Y entonces, no solamente te hicieron, sino que tú lo devolviste y el Señor se va a desagradar de tu corazón. Sí. Es bien importante que abracemos la justicia de Dios y la creamos y confiemos en que Él es justo. Porque yo no puedo ir a un juzgado desconfiando de mi abogado. No, es que le tengo que tener confianza Wow. Sí. y tengo que decir, mi abogado se las puede todas. Y Jesús no ha perdido ni un solo caso. Que no haya hecho lo que tu voluntad quería, no es que Él haya perdido tu caso. Es porque necesitamos descansar en la justicia de Dios y abrazar su verdad. Y solo quiero leer esto en Gálatas, que ahorita yo creo que el Espíritu me lo recordó. No creo, yo sé que el Espíritu me lo recordó. Gálatas 6, 7 al 9 dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Así es. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Amén. Yo sé que a veces la justicia de Dios puede no gustarnos. Vamos a seguir en un siguiente capítulo hablando de la justicia de Dios, porque a veces nos enfrentamos con algo que quizás podemos hablar como que Dios me hizo una injusticia. Así que yo sé que ahí donde estás, ahorita quizás se quitaron vendas de ti, deseando a personas que les has deseado el mal, que te estás dando cuenta que no es justicia. Pero ¿qué pasa cuando pienso que Dios fue injusto conmigo? Así que vamos a pedirle al Señor que sane, que nos eleve a su justicia. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque estás trayendo una mayor altura y revelación a tu iglesia. Amén. Nos rendimos a tu justicia y hoy dejamos la nuestra por la tuya, porque a través de tu palabra tú nos enseñas la plenitud de tu atributo. Dejo mi justicia por la tuya. Dejo mis reclamos por tu reclamo, por tu paz, por tu perdón. Y hoy me elevo, Señor. Hoy dejo el pensamiento del mundo, dejo la sabiduría del mundo para caminar en la plenitud de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.